Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 de núcleos y hoy vamos a presentar sobre lo que es el sistema linfático e inmunológico. El sistema linfático está formado por un conjunto de tejidos y órganos linfoides primarios o principales que comprenden la médula y el timo. Los órganos linfáticos secundarios o periféricos están compuestos por ganglios linfáticos, vaso, amígdalas y varias agrupaciones de tejido linfoide parcialmente encapsulados que se encuentran en el aparato digestivo y en el aparato respiratorio. Todos los órganos del sistema linfático producen linfocitos que nos protegen de bacterias, virus y otros agentes invasores. En general, el tejido linfático está formado por los linfocitos, que son las células principales. También lo forman las células de sostén, que comprenden las células reticulares, los macrófagos, las células foliculares dendríticas, las células de Langerhans y las células epitelioreticulares o retículoepiteliales. Ahora, los tipos celulares. Los linfocitos forman el componente celular más importante del tejido linfático y son de dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral y se originan en la médula ósea a partir de una célula madre y son programados por anticipado para reconocer y reaccionar frente a un antígeno determinado. Los linfocitos T son responsables de la inmunidad celular y poseen receptores de antígenos en su superficie llamada receptores de células T, que no son anticuerpos. Y existen tres tipos de células efectoras de este tipo. Están las células T colaboradoras o helpers, que ayudan a los linfocitos B en la respuesta inmunológica contra antígenos dependientes de T. Las células T supresoras, que moderan la actividad de las células colaboradoras, ayudando así a regular las respuestas inmunológicas humorales. Luego las células T citotóxicas o asesinas, que reconocen, rodean, se adhieren y eliminan mediante lisis celular a las bacterias invasoras, a las células infectadas por un virus y a las células tumorales o cancerígenas. Los linfocitos NK o natural killer se originan a partir de la misma célula que da origen a los linfocitos B y T y reciben su nombre por la capacidad que tienen de destruir células infectadas por virus o células del cáncer, que son células transformadas. Luego el reconocimiento de una célula transformada, los linfocitos NK liberan perforinas y fragmentinas, que son sustancias que inducen a la lisis o la autodestrucción celular. Los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos y son componentes del sistema fagocítico mononuclear. Participan en la inmunidad humoral y celular, fagocitan antígenos y complejos antígeno-anticuerpos. Las células reticulares son células generalmente estrelladas que poseen apéndices largos que forman una red donde están suspendidos los linfocitos, las células plasmáticas y otros componentes tisulares. Los órganos linfoides contienen dos tipos principales de células reticulares: las células reticulares del timo y las que se encuentran en los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y la médula ósea, que son de origen mesodérmico. Las funciones de estas últimas células son fagocitar microorganismos antigénicos, sustancias extrañas inertes, células muertas y detritos celulares, atrapar antígenos en sus superficies y estimular a los linfocitos B adyacentes para que se diferencien en células plasmáticas. Y por último, actuar como células madres hematopoyéticas. Las células plasmáticas son células efectoras de linfocitos B. Secretan inmunoglobulinas responsables de la inmunidad humoral y se encuentran en todos los órganos linfoides excepto el timo. Los nódulos linfáticos son estructuras histológicas esféricas formadas por linfocitos que constituyen las subunidades funcionales de todos los órganos linfoides excepto el timo. Se dividen en dos clases: los nódulos linfoides primarios, que contienen solo linfocitos pequeños. Se encuentran en la etapa prenatal y en ausencia de antígenos se convierten en nódulos secundarios al exponerse a antígenos. De ahí los nódulos linfoides secundarios, que aparecen después del nacimiento. Son nódulos linfáticos primarios estimulados por antígenos
Su tamaño y número son proporcionales a la cantidad de estímulo antigénico. Buenos días, doctor y compañeros. Los ganglios linfáticos son los más pequeños, pero los más numerosos de los órganos linfáticos encapsulados. Se encuentran diseminados en todo el cuerpo, interpuestos entre los vasos linfáticos formando grupos. Ejemplo, los ganglios axilares, mediastinales, mesentéricos, etc. Y su función es filtrar la linfa, eliminando los antígenos y detritus celulares. Tienen forma arriñonada o de frijol. El parénquima está formado por una parte periférica llamada corteza y una parte externa llamada médula. Los vasos linfáticos poseen válvulas y son de dos tipos. Los vasos aferentes, que penetran la cápsula en la parte convexa del ganglio y llevan la linfa al ganglio, y los vasos linfáticos eferentes, que transportan la linfa filtrada fuera del ganglio. También la corteza. La corteza está formada atrás por linfocitos distribuidos en forma densa, suspendidos en fibras reticulares y formando nódulos linfáticos secundarios formados por linfocitos B. La corteza también contiene células reticulares, células plasmáticas, que son pocas, y células dendríticas, y pocas células T colaboradoras. Médula. Se compone de cordones de tejido linfoide, que son cordones medulares, separados por senos medulares. Los linfocitos son pequeños, menos numerosos que en la corteza. Posee células plasmáticas y células reticulares. Zona paracortical. Es la región dependiente de linfocitos T. Se encuentra entre los nódulos linfoides corticales y la médula. También contiene células plasmáticas, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Senos. Los senos de los ganglios linfáticos filtran la linfa y dirigen su flujo. La acción compleja de criba retarda el flujo de la linfa para facilitar la eliminación de antígenos. Bueno, acá es un esquema de un ganglio linfático completo en donde se observan los vasos linfáticos eferentes y los vasos linfáticos aferentes. Con sus válvulas también se observan los nódulos linfáticos, que son estos. Eh, la médula, que sería eso, eh, con su cápsula que la recubre. Aquí en esta y acá esta. Las trabéculas y por sus senos subescapulares y senos trabeculares. El vaso. Yo le voy a dar sobre el vaso. El vaso es un órgano intraabdominal localizado en el hipocondrio izquierdo. Es el más grande de los órganos linfoides. Está recubierto por una cápsula densa de tejido conectivo que envía prolongaciones hacia dentro del órgano y divide en la pulpa esplénica en compartimientos incompletos. Sus funciones son presentación de antígenos e iniciación de la respuesta inmune, activación y proliferación de los linfocitos B y T, producción de anticuerpos contra antígenos en la sangre circulante, eliminación de antígenos macromoleculares de la sangre, proliferación de linfocitos y diferenciación de los linfocitos B y plasmocitos, así como secreción de anticuerpos, que ocurren en la pulpa blanca del vaso. También tiene como función recuperación del hierro de la hemoglobina de los eritrocitos. La pulpa esplénica está compuesta por muchos vasos sanguíneos. Existen dos tipos de pulpa esplénica, la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca consiste en tejido linfoide rodeando las arterias centrales. Los linfocitos que rodean la arteria central forman la vaina periarterial y contienen linfocitos T. Forman la zona timodependiente del vaso. La región de la periferia contiene linfocitos B
y forman los nódulos linfáticos. La pulpa roja forma la mayor parte del vaso. Está compuesta por los cordones de pulpa roja y los sinusoides esplénicos, que se encuentran entre los mismos. Los cordones de la pulpa roja son vainas irregulares de tejido conectivo, reticular. Se ramifican y anastomosan para rodear los senos o sinusoides. La zona marginal forma el límite entre la pulpa blanca y la pulpa roja, y el tejido linfoide laxo que contiene pocos linfocitos. La siguiente, por favor. Ahora le voy a estar hablando sobre la circulación esplénica. El vaso recibe sangre de la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco de la aorta. Cerca del ilio forman las arterias trabeculares que entran al parénquima del vaso y forman las arterias centrales de los corpúsculos de Malpighi. Después de atravesar la pulpa blanca, forman las arterias peninciladas, que dan lugar a capilares y arteriolas con vainas. Muchos de los capilares que salen de la arteria central terminan directamente en la malla reticular de los cordones esplénicos, en lugar de conectarse con los sinusoides venosos. La sangre entra en la pulpa roja. De esta se filtra a través de los cordones y queda expuesta a los macrófagos antes de retornar a la circulación. De este tipo de circulación recibe el nombre de la circulación abierta, y es la única vía por la cual la sangre retorna al circuito venoso en los seres humanos. En la circulación cerrada, una parte de los capilares envainados pasa directamente a los sinusoides venosos de la pulpa roja. El drenaje venoso. A partir de los sinusoides, la sangre fluye hacia las venas de la pulpa roja que se vacían en las venas trabeculares. Las venas trabeculares se vacían en la vena esplénica. Ahora les voy a hablar sobre las amígdalas. Las amígdalas se encuentran localizadas en la orofaringe, formando un anillo de tejido linfático llamada círculo o anillo de Waldeyer. Sirven de defensa evitando las infecciones que lleguen a la faringe o a la laringe. Las amígdalas son tres: las amígdalas palatinas, faringeas y linguales. Las más grandes de ellas son las palatinas, que se encuentran situadas entre los arcos palatogloso y la palatofaringeo. Las amígdalas faringeas se localizan al comienzo de la faringe y las linguales están ubicadas en la base de la lengua. Las amígdalas palatinas están cubiertas por epitelio estratificado plano, no queratinizado. Este epitelio se imagina formando las criptas amigdalinas. Por debajo del epitelio se encuentran nódulos linfáticos que forman el parénquima. En los centros germinales de estos nódulos hay formación de linfocitos B. Las amígdalas faringeas tienen su superficie que está cubierta por el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, intercalado con epitelio estratificado plano, no queratinizado. En vez de criptas tiene pliegues. Por debajo del epitelio se encuentran nódulos linfáticos que forman el parénquima. Y por último, las amígdalas linguales son las más pequeñas y numerosas. Están cubiertas por epitelio estratificado húmedo, en parte queratinizado. Cada amígdala tiene una sola cripta cuya base recibe conductos de las glándulas salivales seromucosas menores. El parénquima de las amígdalas linguales está formado por los nódulos linfáticos. Y por último, les voy a estar hablando sobre el timo. El timo es una glándula bilobulada situada en el mediastino superior. Se extiende sobre los grandes vasos del corazón. Aparece en el embrión y sigue creciendo hasta la pubertad. Después se comienza a involucrar y el tejido es sustituido por grasa. Estos son los restos que encontramos en el adulto. El timo posee una cápsula de tejido conectivo denso y regular, la cual envía tabiques hacia los lóbulos y los divide en lobulillos incompletos. Cada lobulillo está compuesto por una corteza y una médula. La corteza posee un gran número de linfocitos T. En la corteza se encuentran macrófagos y células reticuladas derivadas del ectodermo. Las células reticulares forman una barrera límite entre la corteza y el tejido conectivo de la cápsula y los tabiques. También forman una vaina a los capilares corticales, que son los únicos vasos sanguíneos en la corteza. De ahí la médula. Se encuentra en el centro del lobulillo. Posee menos linfocitos que la corteza y más células reticulares. Su coloración es más clara que la corteza por menor cantidad de linfocitos. También tiene un endotelio
de revestimiento de la pared capilar, que es una lámina basal de las células endoteliales y los pericitos ocasionales, que también son parte de la pared capilar. Los macrófagos en el tejido conectivo perivascular sirven para atrapar moléculas antigénicas que escapan de la luz capilar hacia el parénquima cortical. Y las células epitelio reticulares tipo 1 con sus zonas ocluyentes. Estas células protegen linfocitos T en desarrollo. Rodean la pared capilar en la corteza y junto con su lámina basal forman una parte importante de la barrera hematotímica. Los tipos de células reticulares son tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, 5 y 6. Las células epitelioreticulares 1, 2 y 3 aíslan por completo la corteza de la médula, impidiendo que los linfocitos en desarrollo entren en contacto con los antígenos de plasma sanguíneo. Muchas gracias. El tejido linfático difuso. En el tubo digestivo, el aparato respiratorio y el aparato urogenital se encuentran tejido linfático que no está encapsulado. Los linfocitos y otras células libres se encuentran localizadas en la lámina propia de la mucosa de estos aparatos. La ubicación de las células facilita la intersección de antígenos para iniciar la respuesta inmunológica. Después del contacto con el antígeno, se desplazan hacia los ganglios regionales donde proliferan y se diferencian. La progenie de estas células retornan a la lámina propia en forma de linfocitos B y T. En ciertas partes del tubo digestivo, como el ilion y el apéndice vermiforme, el tejido linfático forma nódulos llamados placas de Peyer. Inmunología. Los linfocitos adquieren una especialidad antigénica que sirve para el reconocimiento del antígeno. Esta etapa se denomina programación. Los linfocitos pasan de la linfa a la sangre y viceversa, proceso llamado recirculación. Los linfocitos que están en sangre son inmunocompetentes por haber estado en contacto con antígenos. La respuesta inmunitaria puede estar mediada por células o puede ser humoral. La inmunidad mediada por células la realizan los linfocitos T, citotóxicos, que reconocen y destruyen a las células con antígenos de superficie. Esta función no requiere de la acción de los linfocitos B. La inmunidad humoral es la producida por linfocitos B que se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, o sea, inmunoglobulinas circulantes. Activación linfocitaria y expansión clonal. Cuando un linfocito pequeño, ya sea tipo B o T, citotóxico, entra en contacto con un antígeno, se transforma en una célula mucho más grande. Aumenta su retículo endoplasmático rugoso y liso. Produce su ADN y se divide varias veces produciéndose la expansión clonal. Anticuerpos o inmunoglobulinas. Los anticuerpos son proteínas secretadas por los linfocitos B, cuya función es destruir cuerpos extraños o antígenos como bacterias, trasplantes, virus, etc. Un anticuerpo consiste en 4 cadenas de polipéptidos y un pequeño número de anticuerpos consiste en 4 cadenas de polipéptidos y un pequeño número de oligosacáridos. Posee 2 cadenas pesadas y 2 ligeras. La molécula tiene forma de Y. Los linfocitos B, para volverse inmunocompetentes, elaboran de 50.000 a 100.000 inmunoglobulinas y las insertan en la superficie de la membrana celular. Las inmunoglobulinas están formadas por las siguientes regiones: 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas, bisagra, regiones variables, regiones constantes, puente sulfuro, porción Fab, formados por parte de la cadena ligera y pesada fija el anticuerpo. Región variable FC, formada por cadenas pesadas. Tipos de inmunoglobulinas.
Inmunoglobulina G se fija por su región FAB a los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y linfocitos grandes. Activa el complemento, atraviesa la barrera placentaria y se produce durante la respuesta secundaria. Inmunoglobulina M se fija a la superficie de los linfocitos B, fija el complemento, activa los macrófagos, asimismo activa al factor reumatoideo y se produce a la respuesta a la inmunidad primaria, mediada a la respuesta citotóxica. Inmunoglobulina A se fija a los linfocitos, se localiza en las secreciones corporales como lágrimas, saliva, secreciones vaginales, leche materna, calostro, secreciones bronquiales, intestinales y en el semen. El componente secretor de la IgA es un receptor de superficie de las células epiteliales. Luego tenemos la inmunoglobulina D, que esta no activa células, sino que sirve para identificar los linfocitos. Se localiza en la superficie de los mismos. La inmunoglobulina E activa los mastocitos y los basófilos. Estimula la liberación de heparina, histamina, leucotrienos y factor quimiotáctico de los eosinófilos por parte de los mastocitos media reacciones anafilácticas y alérgicas. La diversidad de los anticuerpos es el resultado de la recombinación de genes. Los diversos genes que codifican las regiones variables se heredan por medio de las células germinativas. Cada célula progenitora del linfocito B expresa un gen que codifica la región variable de cada cadena pesada y otro gen que codifica la región variable de la cadena ligera. Una vez formado el linfocito B, se dedica a producir moléculas de inmunoglobulinas con la misma especificidad antigénica. Antes de la activación, el linfocito B presenta pequeñas zonas de inmunoglobulinas M y D. Estas permiten que el linfocito B reconozca antígenos para el que está programado. El linfocito B se activa cuando se encuentra con el antígeno, lo que da por resultado su clonación y diferenciación en células productoras de anticuerpos, células plasmáticas o plasmocitos. Algunos linfocitos B no se transforman en plasmocitos, sino que originan células de memoria que permanecen como linfocitos pequeños y aumentan sus inmunoglobulinas. Estas permanecen en los órganos linfáticos. Células del sistema inmune. Las células que intervienen en el proceso inmune son los linfocitos B, que se subdividen en células plasmáticas, que son las que sintetizan anticuerpos específicos. Células de memoria, que son las que actúan en la reacción inmune secundaria. También están los linfocitos T, que son los que no presentan inmunoglobulinas de superficie. En su defecto, tienen receptores de células T. Los linfocitos T solo responden a antígenos proteínicos y actúan solamente a corta distancia. Además, solo reconocen antígenos presentados por células presentadoras de antígenos. Los diferentes tipos de linfocitos T son citotóxicos o asesinos o killers, sirven para destruir antígenos. Facilitadores o helpers facilitan la acción de los linfocitos T y B. Estos son de dos tipos, tipo H para la inmunidad celular y tipo HZ para la inmunidad humoral. Supresores, que son los que determinan la duración del proceso inmune, y memoria, que son los que actúan en la reacción inmune secundaria. Las células presentadoras de antígenos son células fagocitarias que procesan los antígenos y los presentan en su superficie. Estas células son histiocytos, células dendríticas y células Langerhans. Eso fue todo. Gracias por su atención.